Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de las variables estadísticas. El propósito es que usted pueda identificar cuáles son las diferentes formas de clasificar a este tipo de variables. Las variables estadísticas se definen como cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Es decir, cada población va a tener algunas características, algunas cualidades que pueden estar variando de un individuo a otro individuo. Estas variables se clasifican inicialmente de dos maneras: en variables cualitativas o categóricas y en variables cuantitativas, también conocidas como numéricas. Las variables cualitativas, por su parte, se dividen en cualitativas nominales y cualitativas ordinales. Las cualitativas nominales tienen como función principal la de clasificar, mientras que las cualitativas ordinales, su función principal es jerarquizar. Al mismo tiempo, las variables cuantitativas o numéricas se clasifican en discretas y en continuas. La función principal de las variables cuantitativas discretas es la de contar, mientras que la de las variables continuas es medir. Veamos ahora un par de ejemplos de este tipo de variables. Vemos, las variables cualitativas pueden ser nominales, por ejemplo, religión practicada, ya sea católica, evangélica, testigo de Jehová, entre otras. Otro ejemplo puede ser profesión, contador, administrador, economista, entre otros. Mientras que las ordinales ya establecen un orden, una jerarquía. Las nominales solamente mencionan la característica, mientras que las ordinales ya establecen ciertos criterios jerárquicos. Por ejemplo, medallerías olímpicas. Sabemos que las medallerías que se entregan en las justas olímpicas están comprendidas entre oro, plata y bronce, y que justamente es la de oro la que tiene un mayor valor relevante, ¿verdad? Lo mismo pasa con los rangos en las fuerzas militares. Un general, un coronel, un teniente, entre otras, tienen diferentes insignias y además de eso juegan una posición importante dentro de la organización militar. Por el lado de las variables cuantitativas, las discretas se expresan por medio de cantidades enteras, es decir, no aceptan números decimales. Un ejemplo, número de hermanos. Usted puede decir que tiene 2, 3 o ningún hermano, pero no puede decir que tiene 2 hermanos y medio porque tiene un hermano más pequeño que otro. Son números enteros. Otro ejemplo, número de computadoras en una sala de sistema. 20 computadoras, 30 computadoras, nada de 25 computadoras y media. No, eso no existe en las variables discretas. Se expresan a través de cantidades enteras. Y las variables continuas que se pueden representar por cantidades decimales o en intervalos numéricos. Por ejemplo, la estatura de una persona en metros. Usted puede decir que una persona mide 1.42, que otra mide 1.45, 1.46. Pero esa que mide 1.42 es probable que depende del instrumento utilizado para su medición pueda variar. Puede que un lado mida 1.42 y ejecutado bajo otro instrumento mida 1.43. No hay certeza de cuál es el valor exacto, pero se maneja un criterio aproximado. Lo mismo pasa con los salarios devengados. ¿Por qué son variables continuas? Porque en una empresa usted no tiene certeza de cuál es el salario de general de la empresa, porque algunos depende la antigüedad, depende el cargo, depende de los estudios, pues tendrán salarios que oscilan entre un valor y otro. Entonces se toman valores intermedios, por ejemplo, entre 1 millón de pesos y 10 millones de pesos. Quiere decir que entre esos valores hay quienes ganen 5, quienes ganen 3, quienes ganen 2. Es decir, no hay un valor preciso de ese salario, pero se puede establecer entre dos valores muy concretos, 1 millón y 10 millones. Hasta aquí entonces el análisis de las variables estadísticas. Los invito entonces a seguir viendo más videos de este tipo aquí en este canal.